delante de la presencia de nuestro Dios para continuar con la sexta parte de nuestros estudios, la ciencia de la salvación. Hoy tenemos la séptima lección de la palabra de Dios y hoy vamos a hablar acerca del crecimiento en la salvación. El crecimiento en la salvación. También dentro de esta ciencia de la salvación entendemos que el creyente no se queda estático, no debe quedarse enano espiritualmente, sino el creyente es salvado para crecer hasta una medida que la palabra de Dios la especifica. El crecimiento en la salvación. Vamos a comenzar a ver en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 18. Dice allí: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el creyente crece en gracia y en conocimiento. Se refiere la palabra crecer en la transformación de la vida, crecer en la transformación del carácter, del genio, del creyente, pero también el crecimiento es en conocimiento. Claro, algunos creyentes crecen más rápido y otros su crecimiento es muy limitado. Hay personas que pueden tener 30 años de creyente, pero actúan a veces como un niño de 6, de 7 años. No ha crecido en la gracia. Pero hay otros que en pocos años, 3, 4 años, parece que fueran personas de 30, 40 años de crecimiento espiritual. El creyente crece espiritualmente en la salvación. Si el creyente no crece, es algo peligroso, porque ese creyente será un creyente muy débil, enfermizo, anémico, cardíaco espiritualmente. Es igual que una pareja de esposos que por la voluntad de Dios le nace un hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que hacen esos padres si ven que su niño, que nació de este tamañito, y si permanece meses y años y no crece? Por supuesto que yo estoy seguro que de inmediato buscarían un médico, un nutricionista, un pediatra que atienda a ese bebé que no crece. Seguramente tiene algunas complicaciones. De igual modo es la vida espiritual. También en la vida espiritual el creyente es salvado para crecer. Ahora la pregunta es, hermano, ¿está creciendo usted espiritualmente? Usted que lee la Biblia constantemente, usted que congrega a su iglesia todos los sábados o todas las noches de oración y va a su iglesia con su Biblia, ¿ve usted que está creciendo o de repente está quedándose enano espiritualmente? Por eso estamos estudiando el crecimiento en la salvación. La salvación no se concede a causa de alguna cualidad meritoria, o sea, de nosotros, existente dentro del hombre, ni a causa de nuestras buenas obras que nosotros desarrollamos y realizamos cada día. La salvación es concedida como un don, como un regalo. Por eso la Biblia dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, la salvación se nos concede como un regalo, como un don, independientemente de nuestras obras. O sea, nosotros no compramos la salvación con obras, no ganamos la salvación por medio de obras. La salvación se nos concede como un don, como un regalo de Dios. Esto dice la palabra de Dios: en su estado natural el pecador está muerto, distanciado de la vida de Dios y destituido de toda justicia. Carta a los Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que justamente para cubrir nuestra bajeza humana, nosotros necesitamos la ropa. Por eso la ropa, cuando entendemos la salvación, no debe causarnos orgullo,
sino la ropa más bien debe llevarnos a ser humildes, a ser mansos, a humillarse delante de Dios. Gracias que a esta ropa podemos cubrir nuestra desnudez humana, porque la salvación es un don de Dios. Cuando creemos y aceptamos y recibimos los méritos de la justicia de Cristo, por medio de la fe, Dios el Padre nos salva en el cielo, ya hemos dicho en el estudio pasado, de la culpa del pecado y de la condenación de la ley. Y en la tierra, aquí, comienza a operar en la vida eterna en el alma, a través de la regeneración del Espíritu Santo, a través de la implantación de la naturaleza divina en el creyente empieza a caminar en vida eterna. Quiere decir que el creyente tiene que crecer en vida eterna, porque ha pasado de la muerte a la vida. La salvación, como efecto, solamente puede desarrollarse en una nueva vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nadie pone paño de remiendo nuevo en trapo viejo. Meditad en esto. Nadie pone trapo de remiendo nuevo en trapo viejo. Nadie pone paño de remiendo nuevo en trapo viejo, porque tal remiendo tira del viejo y se hace peor la rotura. Entonces quiere decir que la salvación divina, como efecto, solamente puede desarrollarse en una nueva vida. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, estar en Cristo es estar continuamente siendo justificado. Ya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la salvación como efecto solamente puede crecer, puede desarrollarse en una nueva vida. Porque nadie pone paño de remiendo nuevo en trapo viejo. Quiere decir que Dios crea un nuevo ser y en ese nuevo ser crece en vida eterna. Así enseña la palabra. Veamos algunos textos, a ver. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, como una hipótesis al futuro. El creyente está caminando en vida eterna. Por eso nosotros tenemos, al estudiar esta ciencia, tenemos que entender a la posición a la cual el Señor coloca al creyente cuando es redimido. El que cree en el Hijo de Dios, en la justicia perfecta de Cristo, tiene vida eterna. Porque el creyente está siendo justificado y el creyente está siendo regenerado y el creyente está andando en santidad. Ese andar en santidad, en obediencia, es la vida de la fe. Eso significa andar y crecer en vida eterna. Porque el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, en la justicia de Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, porque todavía no ha sido salvo. Juan 3:36. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en la justicia de Cristo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Claro, el incrédulo no tiene vida eterna, pero el verdadero creyente que está siendo justificado y está constantemente siendo regenerado por la dirección, por el poder del Espíritu Santo, debe tener esta seguridad. Debemos tener esa seguridad. La salvación es una experiencia de Cristo y se hace real en el creyente. Y es una experiencia del creyente en Cristo. Y el creyente crece mientras permanece unido a Cristo. Por eso es que Cristo nos compara a nosotros como una rama injertada en el tronco verdadero, que es Él.
Y esa rama injertada no solamente queda así chiquita, sino que esa rama tiene que crecer, tiene que florecer, tiene que dar hojas y tiene que dar flores y tiene que dar frutos. Porque dijo él, separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, estamos viendo la palabra de Dios. Aunque la salvación es un evento histórico realizado fuera del hombre, la salvación se torna real en el corazón del creyente, mediante la obra, mediante la dirección del Espíritu Santo. Es así como Cristo aún trabaja mediante su gracia en el corazón del creyente. Carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Cuando el creyente es salvado, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es así entonces, esa obra histórica que Cristo realizó, desarrolló como salvación pasada, ahora se hace real en el corazón y en la vida del creyente, mediante la imputación, la acreditación de la justicia de Cristo y mediante la impartición de la justicia de Cristo. Es a través del Espíritu Santo y es a través de la palabra de Dios que el Señor nos imparte la justicia de su Hijo. Dice que graba y escribe la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, los grandes principios de la ley de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo crece el creyente en la salvación? ¿Cómo crecemos nosotros en la salvación? Por supuesto, según la palabra de Dios, produciendo frutos de obediencia. Por eso dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en esas obras, como hijos de Dios, como redimidos, salvados en Cristo Jesús. Debemos caminar entonces por esas obras que Cristo ya ha preparado para nosotros. Quiere decir entonces que no somos salvos por guardar la ley, sino para guardar la ley, según carta a los Efesios 2:10. Nuestra obediencia no es causa de nuestra salvación, sino el efecto de la misma. A esa seguridad debemos nosotros llegar, que nuestra obediencia estricta, amorosa, voluntaria a la santa ley de Dios no es la causa de nuestra salvación, sino el efecto de la misma. El efecto de la salvación se refiere. Es así como el Evangelio y la ley operan simultáneamente en la vida del creyente en la condición de salvado. El Evangelio promueve la obediencia en la vida del creyente y la fe en Cristo confirma la ley. Por eso carta a los Romanos capítulo 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, dice, contesta, sino que confirmamos la ley de Dios. O sea, la ley de Dios es confirmada, la obediencia a la ley de Dios es confirmada en la vida del creyente. No somos salvos por guardar la ley, sino para guardar la ley. Confirmamos la ley. O sea, quiere decir que el Evangelio no es el anuncio de una salvación romántica, inoperante o consecuente con el pecado, como mucha gente dice, no, cree nomás, creer nomás y el resto no. Ley ya no hay, dicen muchos, la ley ha sido clavada en la cruz. Predicar, ya estoy salvo, para siempre salvo, no importa lo que yo haga después, que cometa adulterio, que transgrede el sábado, que de repente estafe a alguien, o que vive en los deseos de la carne. Decir, por ejemplo, yo soy salvo nomás ya, para siempre salvo y lo que haga
porque Dios mira, dicen algunos, solamente el corazón. ¿Qué está haciendo esa persona? Según la palabra de Dios, según hemos visto la palabra de Dios, eso es hacer violencia a la clara enseñanza bíblica. Y en último análisis, es negar la obra y el poder del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso implica no solamente ser justificado, sino también ser regenerado para vivir una vida de obediencia a la ley de Dios como fruto de la salvación. Porque no somos salvos por guardar la ley, sino para guardar la ley. Quiere decir que una persona salvada, regenerada, reconciliada, que es un miembro de la familia de Dios, abraza, guarda y ama la ley de Dios. Y se cuida en esta vida de vivir en armonía con la ley de Dios y en armonía con Dios. Entonces, el crecimiento en la gracia es el santo vivir en la salvación cristiana, es una obra de constante crecimiento en la gracia. Pedro exhorta al creyente redimido. Antes bien, dice, crecer en la gracia. Entonces el creyente está llamado a crecer en la gracia. ¿Cómo es que el creyente crece en la gracia? Quiere decir que progresivamente el creyente va reflejando en una manera progresiva el carácter de Cristo. Cada vez el creyente es más sumiso, más humilde, más trabajador, más predicador, más obediente. Eso es crecer en la gracia, crecer en la transformación de la vida. Cuando el pecado ya no nos domina, cuando el mal genio no aparece siempre en la vida del creyente. El creyente en todo sentido, en el crecimiento en la gracia, a través del poder del Espíritu Santo, va reflejando el carácter y la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la obediencia es un gozo. Como diría el Salmo 1:2, en la ley de Jehová está su delicia. Ese creyente que crece en la gracia, vive una vida sin egoísmo, una vida sin orgullo, sin avaricia, sin jactancia, sin suficiencia propia. Es un creyente que se somete día a día bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. Ese creyente está creciendo en la gracia. Pero también el crecimiento no solo es en gracia, sino también en conocimiento. Entonces Pedro exhorta al creyente redimido: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él dice, sea la gloria. O sea, quiere decir que en el crecimiento de la gracia, el creyente solo glorifica a Dios, no se gloría a sí mismo. La salvación progresiva envuelve un proceso de constante desarrollo que abarca toda la existencia del creyente. Puede que el creyente tenga 1000 años de existencia, como Adán, que vivió 930 años, como Matusalén, que vivió 969 años, y toda esa vida de cientos de años, ellos glorificaron el nombre de nuestro Dios. Eso significa crecer en la gracia. Y así también nosotros. Ese crecimiento es propiamente el desarrollo de la vida eterna en el creyente, el cual por analogía es tomado del crecimiento de la vida biológica. Todo niño que nace empieza el proceso del crecimiento hasta un clímax, a un límite, que la palabra de Dios dice que debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo.
Esa es la medida, esa es la meta a la cual tiene que ser llamado a crecer el creyente redimido, salvado de la culpa y del poder del pecado, del dominio del pecado. Y carta a los Efesios 4:13 dice: hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y también del conocimiento del Hijo de Dios. Todos debemos llegar a crecer en unidad en la fe y también en el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, quiere decir que nosotros, cada vez que crecemos en gracia y en conocimiento, estamos conociendo más de la obra perfecta de Cristo, su obra en la tierra y su obra que Él desarrolla en el cielo a favor de nosotros. Ya a un varón perfecto, o sea, en el proceso de la santificación, que el creyente, como efecto de la obra regeneradora del Espíritu Santo, en ese proceso de santificación, el creyente va a crecer a la medida de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por ejemplo, un varón físicamente, biológicamente, solamente crece hasta la edad de 25 años. Y una dama crece hasta la edad de 20 años y ahí queda. No crece ni un centímetro más. Aun cuando pasan los años, tanto los hombres y las mujeres más bien empezamos a achicarnos, a decrecer físicamente. Pero en cambio espiritualmente también crecemos. Y la medida, según la palabra, es la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cuál es pues la estatura de la plenitud de Cristo? Es una pregunta que surge aquí, ¿no? ¿Cuál es la estatura de la plenitud de Cristo a la cual está llamado a crecer el creyente? Y esto no se va a lograr a través de los años. Esto puede ser en poco tiempo. El creyente ahora puede llegar a la plenitud de Cristo. La estatura de la plenitud de Cristo es la medida de la gracia a la que el creyente debe llegar en su experiencia cristiana mediante la obra del Espíritu Santo. Esa es la plenitud de Cristo. Repito, la plenitud de la estatura de Cristo es la medida de la gracia de Dios a la que el creyente puede llegar en su experiencia cristiana mediante la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo regenera la vida. Si tú ahora aceptas la justicia de Cristo, ahora eres justificado, contado como si nunca hubieras pecado. Y ahora eres una nueva criatura, porque el Espíritu Santo regenera el corazón. Quiere decir que ahora eres plenamente justo y ahora estás plenamente regenerado. No debemos tener duda. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del delincuente que murió, el delincuente que se arrepintió y murió al lado de Jesús, con la experiencia de Matusalén, que vivió 969 años? ¿Cuál es la diferencia de fe? Ninguna. La fe es la misma. Ese delincuente que murió al lado de Jesús, arrepentido, salvado, él ese día fue justificado y ese mismo momento fue regenerado. La diferencia entre Matusalén y el hermano que murió al lado de Jesús, la diferencia simplemente es los años de vida, pero la fe es la misma. Matusalén vivió 969 años justificado y regenerado. Y ese delincuente arrepentido murió justificado y regenerado. Porque Dios, cuando salva al creyente, nos justifica y nos regenera. Por eso es que la plenitud de Cristo es la medida de la gracia
a la que el creyente puede llegar en su experiencia cristiana, su experiencia de fe, mediante la obra del Espíritu Santo. Así que, estimado hermano, no tenga duda, en este proceso creciente de la salvación y dinámico de la santificación, no hay parada ni reposo en este lado del tiempo, hasta la consumación del misterio de Dios en el juicio investigador, cuando cada caso haya sido fallado para vida o para muerte. Si alguno, pues, no ha sometido su voluntad cada día para seguir en crecimiento, sino que se ha contentado en quedarse estático, enano, en el juicio investigador será descartado. Pero que un creyente que cada día ha sometido su voluntad, ha puesto su yo en el polvo y ha aceptado, ha abrazado por la fe la justicia de Cristo y ha recibido, ha clamado por el don del Espíritu Santo, y él ha puesto su voluntad de vivir una vida de entrega y de obediencia, ese creyente todo el tiempo ha vivido pleno. Así que, querido hermano, si usted está justificado y usted está siendo regenerado, quiero decirle con toda seguridad, usted está pleno. Si usted conoce la ley en sus tres aspectos y usted comprende el carácter de Cristo, que vivió a la altura de la ley, que Cristo satisfizo las más altas demandas de la ley, y usted acepta cada día la justicia de Cristo y la recibe por acreditación y por impartición, quiero decirle que usted está pleno. Usted está pleno. La palabra de Dios la confirma así. Cristo es el autor y consumador de la fe. Y cuando nos entregamos en sus manos, crecemos continuamente en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fe obra por el amor y purifica el alma, eliminando la inclinación al pecado que conduce a la rebelión contra la ley de Dios y a su transgresión. El libro A fin de conocerle, la página 163. También el creyente salvo crece en esperanza. El crecimiento en esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué tal si Jesucristo no hubiera resucitado? No tuviéramos ninguna esperanza. Pero el creyente crece en esperanza. Hemos nacido para una esperanza viva, la cual en este contexto significa la propia salvación del pecador. Pablo nos exhorta a que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, dice, que penetra hasta dentro del velo. Esa es la justicia de Cristo, la esperanza del creyente. De esta forma, la esperanza es la propia vinculación del creyente con su Salvador, con nuestro Salvador. Nuestra esperanza ha de quedar constantemente fortalecida por el conocimiento de que Cristo es nuestra completa justicia, de que la justicia de Él se nos atribuye, pero también se nos imparte. Por eso la inspiración dice: descanse nuestra fe sobre ese fundamento, porque permanecerá para siempre. Porque es una justicia perfecta, es la base fundamental de nuestra salvación. Entonces, Cristo no solamente es la esperanza del creyente, sino también una esperanza en el creyente, como lo ratifica el apóstol Pablo al decir que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, la esperanza del creyente y en el creyente. ¿Cuál es la esperanza del creyente? Toda la obra perfecta de Cristo.
¿Y cuál es la esperanza en el creyente? La obra que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros. Porque Dios justifica y también regenera. La esperanza del creyente y en el creyente es la vivencia armoniosa del creyente en Cristo. Y de Cristo en el creyente mediante la obra del Espíritu Santo, que confirma su salvación y sus frutos de la misma para santificación. Juan 15:5 dice: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Ahí está la esperanza del creyente y la esperanza en el creyente. Porque la salvación tiene dos aspectos: la obra de Dios por nosotros, la esperanza del creyente, y la obra de Dios en nosotros, la esperanza en el creyente. Así presenta la palabra de Dios. También la muerte del viejo hombre. Es fundamental saber en el crecimiento de la salvación, el crecimiento en la salvación. Cada día va muriendo el viejo hombre. El apóstol Pablo dijo: les aseguro, hermanos, dijo, que cada día muero. Estaba hablando del viejo hombre. El viejo hombre, por primera vez, cuando el creyente es justificado y regenerado, judicialmente muere en el cielo. Y lentamente, progresivamente, muere en la tierra el viejo hombre. La permanencia del Espíritu Santo en el corazón del creyente promueve la extinción de la vida antigua. O sea, empieza la muerte del viejo hombre. Promueve la extinción de la vida antigua. O sea, empieza la muerte del viejo hombre. El viejo hombre es como un águila sin pico y sin garras. Dios le saca el pico y las garras a esa águila del viejo hombre y ahora va muriendo lentamente. ¿Por qué? Porque ya no domina, no impera en la vida del creyente. El creyente crece, ese nuevo ser que Dios ha engendrado en nosotros crece en vida eterna. Entonces, ese morir diario a la cual se refiere Pablo, el que lo torna semejante a la imagen del Hijo de Dios. El creyente que va creciendo va reflejando la imagen del Hijo de Dios. Esta gran verdad debe ser establecida como un principio vivo en nuestra mente. Como diría el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, esta carne pecaminosa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta gran verdad debe ser establecida como principio en nuestra mente. 5. El creyente puede progresar en la salvación únicamente contemplando la plenitud de la justicia de Cristo. Y la inspiración dice: hermanos y hermanas, contemplando es como somos transformados. Contemplando la gloria de Cristo, el carácter de Cristo, la obra de Cristo, la justicia de Cristo. Espaciándonos en el amor de Dios y de nuestro Salvador, admirando la perfección del carácter divino y apropiándonos de la justicia de Cristo por la fe, hemos de ser transformados a su imagen. Entonces el creyente puede progresar en la salvación únicamente contemplando cada día la plenitud de la justicia de Cristo. Me refiero a toda la obra de 33 años y medio que desarrolló en esta tierra. Por tanto, dice, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
Progresivamente se refiere. Estamos hablando de la salvación, del crecimiento en la salvación en progreso. Somos transformados de gloria en gloria en la imagen, como por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3:18. En conclusión, si usted no continúa viviendo por fe, querido hermano, si usted no continúa viviendo por fe, porque el justo por la fe vivirá, dice, en los méritos de la justicia de Cristo que se nos acredita en el cielo y se nos imparte en el alma. Si usted no continúa viviendo por fe y contemplando cada día la hermosura de Cristo, porque es así como somos transformados. Y si usted no encuentra atractivos en la verdad que enseña la palabra, de seguro que usted amará al mundo y será presa segura de Satanás. Por eso cuán importante es vivir por fe y contemplar continuamente la hermosura de la justicia de Cristo y cada día en ver los atractivos que presenta la palabra de Dios para poder crecer. El apóstol Pablo presenta dónde está la seguridad del creyente para crecer y permanecer en la salvación. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el Señor Jesús dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el mismo Señor Jesús también enseñó: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo. Quiere decir, hallar tropiezo en Cristo es cuando tú no comprendes la plenitud de su justicia como la base fundamental de nuestra salvación, que Dios por gracia nos acredita y también nos imparte. La vida del creyente que ha sido salvado de la culpa y del poder del pecado está escondida con Cristo en Dios, porque es en base a los méritos que nosotros somos aceptados y recibidos como hijos de Dios, insertados a la familia celestial. Nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. El creyente puede crecer en la salvación si tiene una visión cristocéntrica. Esa es la religión salvadora, la religión verdadera, la religión cristocéntrica. Y solo puede crecer el creyente en la salvación si tiene una visión de la salvación cristocéntrica. Queridos hermanos, nos quedamos aquí en esta séptima lección que hemos estudiado de la ciencia de la salvación. Hemos estudiado el crecimiento en la salvación y tiene varias implicaciones este crecimiento. Así que, hermanos, que el Señor en su gracia nos ayude a crecer para gloria de Él. Y bueno, queremos terminar con un momento de oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra bendita, por el amor, Señor, que nos has concedido de darnos, Señor, a conocer tu verdad, cómo nosotros debemos crecer. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona también el pecado de tu pueblo. Úngenos, Señor, con una doble porción de tu Espíritu y ayúdanos a crecer en tu gracia hasta la plenitud de tu Hijo Jesucristo, mediante la fe y mediante el poder de tu Santo Espíritu. Te imploramos, Señor, por tu gracia y tu salvación, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.